Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en la vida en que una puerta se cierra y el corazón siente como si toda la casa interior se derrumbara. Una relación se rompe después de tantas oraciones. Un ser querido se aleja sin que hayamos podido prepararnos. Una enfermedad aparece y cambia todos los planes. Un trabajo que parecía seguro se pierde de pronto. Un hijo nos causa dolor. Un amigo nos decepciona. Una palabra dicha sin pensar permanece en la memoria como una pequeña espina, pero duele durante mucho tiempo. Y entonces, en medio de todo eso, comenzamos a preguntarle a Dios con una voz cansada: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué precisamente cuando intentaba vivir mejor sucedió esto? ¿Por qué he rezado y aún así nada ha cambiado? ¿Por qué he soportado, he perdonado, he esperado y al final parece que solo me queda un vacío? Creo que muchos de nosotros conocemos muy bien esa sensación. Por fuera, seguimos trabajando, seguimos cuidando a la familia, seguimos sonriendo cuando nos encontramos con los demás, seguimos respondiendo que estamos bien, pero por dentro no estamos bien. Hay noches en que nos acostamos y la mente no quiere descansar. Hay mañanas en que despertamos y el alma ya está cansada antes que el cuerpo. Hay momentos en que entramos en la iglesia, miramos la cruz, queremos rezar, pero no encontramos palabras. No porque hayamos dejado de creer, sino porque estamos demasiado heridos. No porque no amemos a Dios, sino porque no entendemos qué está haciendo Dios con nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, existe un dolor muy silencioso en quien tiene fe. Es el dolor de seguir creyendo que Dios es bueno y, al mismo tiempo, no comprender por qué se permitió aquella tristeza si alguien no cree. Puede decir simplemente que la vida es así. Pero quien cree en Dios sufre de otra manera. Se pregunta: si Dios me ama, ¿por qué me permite atravesar este camino? Si Dios escucha mi oración, ¿por qué guarda silencio durante tanto tiempo? Si Dios me guía, ¿por qué me siento como perdido? Esas preguntas no los convierten en malas personas. Esas preguntas tampoco hacen que su fe pierda valor. En la Sagrada Escritura, muchos justos también clamaron en medio de la oscuridad. Los salmos están llenos de lamentos, lágrimas, preguntas y esperas. Dios no teme las lágrimas de sus hijos. Dios tampoco se ofende cuando un alma herida le dice: Señor, no entiendo. Lo peligroso no es preguntarle a Dios. Lo peligroso es concluir en silencio que Dios nos ha abandonado. Lo peligroso es mirar un capítulo triste de nuestra vida y pensar demasiado pronto que toda la historia se ha arruinado. Lo peligroso es tomar un fracaso para definir toda nuestra persona. Tomar un rechazo para creer que ya no somos dignos de amor. Tomar una herida para decidir que el futuro ya no tendrá luz. En la carta a los Romanos, capítulo 8. San Pablo escribe que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Debemos escuchar esa palabra muy despacio. San Pablo no dice que todo sea agradable, tampoco dice que todo sea justo según una manera que podamos entender de inmediato. Mucho menos dice que el sufrimiento sea algo pequeño. No, las lágrimas siguen siendo lágrimas. Las pérdidas siguen siendo pérdidas. La traición sigue doliendo. La enfermedad sigue haciendo temblar el corazón humano. Pero Él anuncia algo más grande que el dolor. No existe nada que, puesto en las manos de Dios, sea completamente inútil. La fe católica no nos enseña a fingir que no sufrimos. La fe tampoco nos pide sonreír sobre cada ruina como si el corazón no supiera sangrar. La fe nos invita a mirar más hondo, a caminar más despacio y a creer que detrás de lo que todavía no entendemos hay alguien que nos sostiene en silencio. Dios no es un artesano frío que utiliza el dolor para probar a sus hijos hasta dejarlos sin fuerzas. Dios es Padre y un verdadero Padre nunca se alegra al ver sufrir a su hijo. Pero precisamente porque es Padre, puede permanecer con nosotros en aquello que no hemos elegido, para convertirlo en un camino de salvación. Quizá lo que están atravesando todavía no tiene respuesta. Quizá, si alguien les dice que todo estará bien, su corazón aún no puede creerlo. No pasa nada. Dios no exige que una persona cansada tenga una fe enorme de inmediato.
A veces Dios solo nos pide algo muy pequeño. No soltar su mano, solo eso. Cuando no entendamos, no soltemos su mano. Cuando el corazón siga doliendo, no soltemos su mano. Cuando la oración solo sea un suspiro, no soltemos su mano. Porque muchas veces lo que llamamos final es el lugar donde Dios comienza a purificar nuestra manera de amar, de esperar, de aferrarnos y de abandonarnos en Él. Hay puertas que se cierran no para humillarnos, sino para salvarnos de un camino que ya no conducía a la vida. Hay demoras que no significan que Dios nos haya olvidado, sino que nuestro corazón aún no está preparado para recibir lo que Él quiere darnos. Hay pérdidas que no pueden explicarse con unas pocas frases piadosas, pero con el tiempo, en la oración, en la Eucaristía, en las lágrimas y en el apoyo de la iglesia, empezamos a reconocer que Dios sigue escribiendo. Queridos hermanos y hermanas, no se apresuren a llamar fracaso a su vida. No se apresuren a llamar castigo a este tramo del camino. No se apresuren a decir que han sido excluidos de la misericordia de Dios. Tal vez están en medio de una curva donde la mirada humana no alcanza a ver lo que viene después, pero Dios sí lo ve. Tal vez están viviendo una estación de silencio muy largo, pero el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces Dios guarda silencio, no porque esté lejos, sino porque está realizando algo muy profundo que el ruido de nuestro corazón todavía no logra percibir. Por eso, el primer paso no es entenderlo todo. El primer paso es detenernos delante de Dios y hablarle con verdad, sin palabras adornadas, sin una fortaleza fingida. Solo decirle: Señor, me duele, todavía no entiendo. A veces siento enojo, a veces miedo, a veces ganas de rendirme, pero no permitas que me aleje de ti. Sosténme, aunque sea con un hilo pequeño de fe. Cuando un alma todavía puede hablarle así a Dios, esa alma no ha perdido la esperanza. Y cuando la esperanza sigue respirando, aunque sea débilmente, la gracia todavía encuentra un lugar por donde entrar. Dios no necesita que podamos explicar todos los acontecimientos. Dios solo nos invita a ponerlos al pie de la cruz. Allí, lo que parecía el mayor fracaso se convirtió en fuente de salvación. Allí, el dolor no fue negado, sino abrazado. Allí aprendemos que Dios puede hacer brotar vida incluso en el lugar donde el ser humano pensaba que solo quedaba oscuridad. Y quizá en este momento lo más necesario no sea encontrar todas las respuestas. Lo más necesario es permitir que el corazón deje de resistirse un poco, deje de culparse un poco, deje de condenarse un poco y comience a creer que si Dios todavía nos guarda en sus manos, nuestra historia no ha terminado. Lo que estamos viviendo puede seguir doliendo, pero no tiene por qué ser inútil. Lo que estamos perdiendo puede seguir haciéndonos llorar, pero no tiene por qué ser el final. Lo que todavía no entendemos puede convertirse un día en el lugar donde descubramos que Dios estaba más cerca de nosotros de lo que imaginábamos. Queridos hermanos y hermanas, hay heridas que duelen por lo que ocurrió, pero también hay heridas que duelen todavía más por lo que nos decimos a nosotros mismos después de que aquello ocurrió. Un acontecimiento puede haber sucedido en un solo día. Una palabra puede haber sonado apenas unos segundos. Una pérdida puede tener una fecha concreta, pero la manera en que la interpretamos en el corazón puede acompañarnos durante muchos años. Esas explicaciones silenciosas son, a veces, las que cansan el alma más que el hecho inicial. Una persona abandonada puede decirse por dentro: quizá no soy lo suficientemente bueno. Una persona que fracasa en el trabajo puede pensar: mi vida ya no sirve para nada. Una persona que ha rezado durante mucho tiempo sin ver cambios puede concluir: Dios no me escucha. Una persona que cometió un error puede vivir durante años con esta culpa: Dios perdona a otros, pero quizá no me perdona a mí. Y así, poco a poco, el dolor exterior se convierte en una cárcel interior. He encontrado muchas almas que ya no lloran solamente por lo que pasó, sino porque creen que aquello definió quiénes son. No dicen solo: he fracasado, dicen: soy un fracaso. No dicen solo: fui traicionado, dicen:
no soy digno de ser amado, no dicen solo. He atravesado una temporada oscura, dicen. Mi vida será siempre oscura. ¿Lo ven, queridos hermanos y hermanas? Una frase equivocada dentro del corazón puede convertirse en una cuerda que ata con mucha fuerza. Y si esa cuerda no es llevada a la luz de Dios, irá apretando en silencio la alegría, la fe y también la capacidad de comenzar de nuevo. La herida más profunda del ser humano muchas veces no es el sufrimiento, sino la sensación de estar abandonado en medio del sufrimiento. Si sufrimos, pero sabemos que alguien está sentado a nuestro lado, ese dolor todavía puede ser soportado. Si lloramos, pero sabemos que una mano nos sostiene, esas lágrimas todavía pueden encontrar un camino hacia la esperanza. Pero cuando pensamos que estamos solos, cuando creemos que el cielo se ha cerrado, cuando sentimos que nuestra oración cae en el vacío, el alma empieza a enfriarse. La persona sigue viviendo, sigue trabajando, sigue hablando y sonriendo, pero por dentro hay un lugar que ha dejado de esperar. Esto se acerca mucho a la experiencia de muchas personas de mediana edad. Llega una etapa de la vida en la que uno no sufre solamente por lo que acaba de pasar, sino por tantas cosas acumuladas, sacrificios que nadie reconoció, años entregados a la familia sin que casi nadie preguntara si uno estaba cansado, conflictos matrimoniales repetidos tantas veces que ya no quedan ganas de explicar nada, hijos que crecen y se alejan, sueños de juventud que poco a poco se cierran, errores antiguos que vuelven en la noche y susurran. Ya es tarde, ya no se puede reparar nada. Pero, queridos hermanos y hermanas, no toda voz que resuena en nuestro interior es verdadera. Hay voces que vienen de la herida, hay voces que vienen del miedo, hay voces que vienen de la culpa, hay voces que vienen de recuerdos que aún no han sido sanados. Y también hay voces que no nos conducen hacia Dios, sino que nos alejan de su misericordia. Por eso, una parte importante del camino de sanación es aprender a discernir qué voz es la voz de Dios y qué voz es solamente la voz del dolor disfrazada de verdad. La voz de Dios no siempre es fácil de escuchar. A veces Dios corrige, a veces Dios nos invita a mirar una decisión equivocada. A veces Dios despierta la conciencia para que volvamos a Él. Pero la voz de Dios, incluso cuando nos duele por la verdad que revela, siempre abre un camino. La voz de Dios no aplasta, la voz de Dios no encierra, la voz de Dios no dice, ya no vales nada. La voz de Dios dice, vuelve, todavía te espero. La voz de Dios puede señalar el pecado, pero siempre señala también la misericordia. La voz de Dios puede invitar a la conversión, pero nunca nos empuja a la desesperación. En cambio, hay voces que nos dejan pesados, oscuros y cerrados. No nos ayudan a arrepentirnos, solo hacen que nos despreciemos. No nos ayudan a cambiar, solo hacen que nos rindamos. No nos llevan al sacramento de la reconciliación. Solo hacen que huyamos de la iglesia por vergüenza. No nos acercan a la Eucaristía. Solo nos hacen sentir indignos de acercarnos a Dios. Esas voces pueden parecer piadosas por fuera, pero por dentro carecen de misericordia. Y donde falta la misericordia, allí no está la voz plena de Dios. En los Salmos encontramos oraciones profundamente verdaderas. Hay lamentos por sentirse olvidado. Hay clamores desde lo profundo. Hay preguntas como si el alma estuviera luchando en medio de la noche. Pero lo admirable es que quien ora no se marcha. Se lamenta, pero se lamenta delante de Dios. Pregunta, pero pregunta dentro de una relación con Dios. Llora, pero sus lágrimas siguen dirigidas hacia aquel que puede salvarlo. Esa es una gran enseñanza. La sanación no comienza cuando dejamos de sufrir. La sanación comienza cuando llevamos nuestro dolor verdadero al lugar correcto, que es la presencia de Dios. Por eso, no tengan miedo de hablarle a Dios con sinceridad. Hay quienes piensan que rezar es tener palabras hermosas, sentimientos fervorosos, fuerza y claridad. No necesariamente. Algunas de las oraciones más bellas son muy pobres. Son apenas un suspiro, son una frase. Señor, estoy cansado. Son unos minutos sentados en silencio ante el sagrario, sin saber qué decir.
son una lágrima que ya no se puede esconder. Son abrir la Biblia, leer una frase y quedarse allí largo rato porque se siente que Dios está tocando una herida. Queridos hermanos y hermanas, no conviertan el dolor en una prueba contra el amor de Dios. El dolor es una realidad que necesita ser sanada, pero no tiene derecho a decidir si Dios nos ama o no. La cruz de Cristo ya respondió esa pregunta. Dios nos ama, no porque nuestra vida sea fácil. Dios nos ama incluso cuando nuestra vida está desordenada. Dios está con nosotros no solo cuando somos fuertes. Dios está con nosotros también cuando temblamos, cuando somos débiles, cuando apenas tenemos fuerza para pronunciar una pequeña palabra. Quizá ustedes han vivido demasiado tiempo bajo una condena que Dios nunca pronunció. Esa condena puede venir de lo que otros dijeron sobre ustedes, puede venir de un antiguo fracaso, puede venir de un pecado que ya fue confesado, pero que el corazón todavía no se atreve a creer que ha sido perdonado. Puede venir de una memoria familiar, de una herida de juventud, de un matrimonio lleno de lágrimas, de un rechazo que cerró el corazón. Pero recuerden esto, no toda condena que suena dentro del alma viene de Dios. Muchas condenas son solamente heridas hablando con la voz del miedo. Un pequeño paso puede comenzar en la vida de oración. Cada noche, antes de dormir, siéntense un momento en silencio delante del Señor. No hace falta que sea largo, solo hace falta que sea verdadero. Miren el día y pregúntense, ¿qué pensamiento me ha alejado más de Dios? ¿Qué pensamiento me ha hecho perder la esperanza? ¿Qué pensamiento me ha llevado a despreciarme? Y después, pregúntense también, ¿cuál es la palabra que Dios quiere decirme? Tal vez sea una palabra muy sencilla. Sigue siendo hijo mío. Sigue siendo hija mía. Tal vez sea una invitación. Ve a confesarte. No sigas escondiéndote. Tal vez sea una pequeña luz. Perdona poco a poco. No permitas que el resentimiento devore tu corazón. Tal vez sea solo una paz muy suave, pero suficiente para no hundirse. No despreciemos las luces pequeñas en la vida espiritual. Muchas veces Dios no sana con un relámpago grande, sino con pequeñas lámparas que se encienden cada día. Una frase de la palabra de Dios, una misa vivida con un corazón pobre, una vez de rodillas ante el confesionario, una conversación sincera con un acompañante espiritual, una decisión de no alimentar de nuevo los pensamientos de condena contra uno mismo. Una tarde sentados ante una imagen de la Virgen María, dejando que el corazón vuelva a ser hijo. Cuando empezamos a discernir las voces interiores, descubrimos que no es Dios quien nos ha abandonado, sino que muchas veces la herida nos ha impedido reconocer su presencia, como una persona que está bajo una lluvia fuerte y no ve el sol. Creemos que el sol ha desaparecido, pero el sol sigue allí. Que las nubes lo oculten no significa que la luz haya muerto. Que las lágrimas nublen nuestros ojos tampoco significa que Dios se haya alejado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no crean demasiado rápido cada pensamiento que aparece cuando están heridos. No permitan que las noches de cansancio decidan la verdad sobre toda su vida. No dejen que un acontecimiento triste se convierta en el nombre de su alma. Ustedes no son su herida. Ustedes son hijos amados de Dios que llevan una herida necesitada de sanación. Hay una diferencia muy grande entre estas dos cosas. Una nos encierra en el pasado, la otra nos abre a la gracia. Y cuando un alma se atreve a permitir que Dios entre en el lugar que más tiempo ha escondido, el camino comienza de verdad, sin ruido, sin prisa. No significa que todas las preguntas reciban respuesta de inmediato. Pero algo cambia. Ya no dejamos que el dolor nos explique quién es Dios. Empezamos a dejar que Dios nos explique nuestro dolor con su misericordia. Entonces, aquello que antes nos alejaba del Señor puede convertirse en el lugar donde escuchamos su voz suave. No temas, yo sigo aquí. Queridos hermanos y hermanas, cuando el dolor todavía es reciente, muchas veces no somos capaces de entender nada. Una persona que está en medio de una ruptura no puede ver todo el camino. Un corazón recién herido no puede reconocer de inmediato el sentido.
Alguien que acaba de perder algo que amaba no puede decir serenamente que todo cooperará para el bien. Hay frases que son verdaderas, pero si se dicen demasiado pronto, pueden hacer sufrir más al que ya está herido. Por eso, cuando nos acercamos a un alma lastimada, debemos caminar con mucha delicadeza, hablar despacio y, antes que nada, respetar sus lágrimas. Dios también entra así en nuestra vida. No viene a exigirnos que entendamos de inmediato. No se queda lejos explicando con razonamientos fríos. Se acerca como Jesús se acercó a los 2 discípulos en el camino de Emaús. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Aquellos 2 discípulos estaban decepcionados, tristes, convencidos de que toda esperanza se había cerrado. Jesús resucitado caminaba junto a ellos, pero ellos todavía no lo reconocían. Esto está muy cerca de nuestra vida. Hay caminos en los que el Señor va a nuestro lado, pero como el corazón está demasiado cargado, nuestros ojos no lo reconocen. Hay momentos en los que Dios está explicando en silencio la historia de nuestra vida, pero nuestros oídos siguen llenos del ruido de la decepción y todavía no pueden escuchar. Por eso necesitamos tener paciencia con nosotros mismos. Sanar no significa obligarnos a entenderlo todo en un solo día. Sanar es permitir que Dios vaya introduciendo poco a poco su luz en las habitaciones oscuras de nuestra memoria. Hay heridas que no pueden ser tocadas con consejos apresurados. Necesitan tiempo, oración, Eucaristía, sacramento de la reconciliación, un acompañante espiritual prudente y esas veces en que nos atrevemos a volver delante de Dios aunque el corazón todavía tiemble. Y sobre todo necesitan ser puestas bajo la luz de la cruz, porque en el centro de la fe católica no hay una explicación fácil sobre el sufrimiento, sino alguien que entró en el sufrimiento. Jesús no nos salvó permaneciendo fuera de las lágrimas de la humanidad. Entró en nuestra condición humana, conoció la soledad, supo lo que significa ser incomprendido, rechazado y abandonado. Cargó con el peso de nuestros pecados y de nuestras heridas. La cruz nos dice que Dios no es extraño al dolor. La resurrección nos dice que el dolor no tiene la última palabra. Si uno mirara la cruz solamente en la tarde del viernes, podría pensar que todo había fracasado. Los discípulos tenían miedo. Los que amaban al Señor lloraban. Los adversarios pensaban que habían vencido. Pero Dios no mira la historia como la mira el ser humano. Lo que los hombres creían que era el final se convirtió en la puerta abierta de la salvación. Lo que fue considerado como vergüenza se convirtió en el trono del amor. Lo que parecía la oscuridad más densa era el lugar donde se estaba preparando la luz de la resurrección. Este es un misterio muy profundo que no se comprende con prisa, sino que se contempla con humildad. Por eso, cuando San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, no habla como alguien que nunca sufrió. Habla como alguien que atravesó tribulaciones, oposiciones, debilidades y pruebas, pero que aún así reconoció que el amor de Dios es más grande que cualquier acontecimiento. Esa palabra no significa que todo lo que sucede sea bueno. Hay cosas que son consecuencia del pecado, del egoísmo, de la injusticia, de la libertad humana usada de manera equivocada. Pero esa palabra significa que Dios tiene poder para entrar incluso en esas realidades que no son buenas y sacar de ellas un bien que nosotros no podríamos producir por nosotros mismos. Aquí es donde la fe necesita ser purificada. A veces pensamos que creer en Dios significa que todo debe suceder como lo hemos pedido. Pero una fe más madura dice: Señor, te pido lo que creo que es bueno, pero confío en que tú ves más lejos que yo. A veces pensamos que Dios nos ama solo si nos quita enseguida toda prueba. Pero una fe más profunda reconoce que Dios nos ama permaneciendo con nosotros en la prueba, sosteniéndonos mientras la atravesamos y haciendo que nuestro corazón llegue a ser más humilde, más libre y más misericordioso.
La historia de José en el libro del Génesis es una gran luz para quienes se preguntan por qué han tenido que pasar por situaciones tan difíciles de comprender. José era un hombre con vocación, con sueños, con la limpieza interior de la juventud. Pero el camino hacia el designio de Dios no pasó por la facilidad. Fue odiado por sus propios hermanos y vendido. Tuvo que vivir lejos de su casa. Fue acusado injustamente. Fue olvidado en la cárcel. Si nos detenemos en cada acontecimiento por separado, todo parece absurdo. Un hombre recto sufre injustamente. Un hombre fiel es malinterpretado. Un hombre que ha recibido una promesa cae en un lugar estrecho y oscuro. Quizá muchos de nosotros también nos reconocemos en José. Hemos intentado vivir con rectitud y aún así fuimos tratados injustamente. Hemos amado de verdad y aún así fuimos traicionados. Nos hemos sacrificado por la familia y no hemos sido comprendidos. Hemos rezado y el camino ha seguido atravesando muchas curvas. Pensábamos que nos acercábamos a la luz y de pronto fuimos empujados a otra zona de oscuridad. En esos momentos, el corazón fácilmente pregunta: si Dios tiene un plan, ¿por qué ese plan pasa por tantas lágrimas? José no lo entendió todo cuando fue vendido. José no lo entendió todo cuando fue acusado injustamente. José no lo entendió todo cuando fue olvidado. Pero lo que impidió que quedara destruido fue que no permitió que la maldad de otros lo convirtiera en una persona mala. No permitió que la injusticia le robara la fidelidad. No permitió que la cárcel exterior se transformara en una cárcel dentro de su alma. Siguió viviendo delante de Dios. Siguió haciendo lo que debía hacer. Siguió sirviendo en una situación que no había elegido. Y un día, al mirar hacia atrás, pudo decir a sus hermanos, en el libro del Génesis, capítulo 50, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa frase no borra la herida, no convierte en correcto el pecado de sus hermanos. Tampoco dice que la traición sea buena, que la injusticia sea buena o que el sufrimiento sea bueno. No, esa frase revela el poder redentor de Dios. Los seres humanos pueden hacer el mal, las circunstancias pueden volverse duras, el pecado puede dejar consecuencias dolorosas, pero Dios todavía puede tomar esa historia herida y abrir un camino que nadie esperaba. Esta es una gran consolación para nosotros. No necesitamos llamar bueno a lo malo para tener fe. No necesitamos decir que no nos duele para demostrar que somos piadosos. Solo necesitamos creer que el mal no es más fuerte que Dios. La herida no es más fuerte que la misericordia. El pasado no es más fuerte que la gracia. El pecado, cuando es llevado al sacramento de la reconciliación, no es más fuerte que la sangre de Cristo. La pérdida, cuando es puesta al pie de la cruz, ya no es un abismo sin fondo, sino que puede convertirse en el lugar donde Dios comienza a reconstruir nuestro interior. Muchas veces queremos que Dios nos explique, pero Dios quiere sanarnos. Queremos una respuesta para sentirnos seguros, pero Dios quiere regalarnos un corazón nuevo. Queremos volver a ser como antes de que todo ocurriera. Pero Dios sabe que tal vez ese como antes todavía no era libertad, todavía no era madurez, todavía no era paz verdadera. Hay cosas que perdemos y que nos duelen, pero también revelan apegos demasiado profundos. Hay demoras que nos cansan, pero también nos enseñan a rezar con más verdad. Hay decepciones que nos entristecen, pero también nos liberan de ilusiones que, sin darnos cuenta, estaban gobernando nuestra vida. Esto no es fácil de aceptar. Solo puede ser recibido cuando estamos cerca de Dios. Si estamos lejos de Dios, el sufrimiento fácilmente se convierte en amargura. Si estamos cerca de Dios, el sufrimiento sigue doliendo, pero puede convertirse en purificación. Si estamos lejos de Dios, la espera fácilmente se convierte en sospecha. Si estamos cerca de Dios, la espera puede convertirse en escuela de confianza. Si estamos lejos de Dios, la memoria fácilmente se vuelve cadena. Si estamos cerca de Dios, la memoria puede ser sanada poco a poco y convertirse en testimonio de misericordia. Queridos hermanos y hermanas, existe una gran diferencia
entre quedar atrapados en el pasado y permitir que Dios redima el pasado. Quedar atrapados es volver una y otra vez al mismo dolor con la misma condena. Permitir que Dios redima es volver a ese recuerdo con Cristo a nuestro lado. No volvemos solos, volvemos con el resucitado. Le decimos: Señor, esto es lo que no entiendo, aquí estoy herido. Este es el recuerdo que sigo evitando. Esta es la persona a la que todavía no he logrado perdonar. Este es el error por el que aún me culpo. Entra aquí conmigo, Señor. Cuando el Señor entra en un recuerdo, ese recuerdo no necesariamente desaparece, pero su poder comienza a cambiar. Antes, cada vez que lo recordábamos, solo sentíamos vergüenza. Poco a poco, podemos empezar a ver misericordia. Antes, cada vez que lo recordábamos, solo nos veíamos como víctimas. Poco a poco, podemos empezar a vernos como personas levantadas por Dios. Antes, cada vez que lo recordábamos, solo veíamos pérdida. Poco a poco, podemos reconocer una sabiduría, una madurez, una compasión hacia los demás que antes no teníamos. Así es como Dios no desperdicia las lágrimas. Él no recoge nuestras lágrimas como recuerdos tristes e inútiles. Hace que las lágrimas, cuando son ofrecidas, se conviertan en semillas de bondad. Hace que las noches en las que pensamos que no podríamos seguir adelante se conviertan en una experiencia capaz de sostener a otros. Hace que precisamente el lugar donde fuimos débiles se convierta en el lugar desde el cual aprendemos a comprender, a juzgar menos, a ser menos orgullosos y a acercarnos más a quienes sufren. Pero para que eso ocurra, necesitamos colaborar con la gracia. No podemos querer ser sanados y, al mismo tiempo, abrazar el resentimiento como si fuera la última posesión que nos queda. No podemos pedirle a Dios que abra el futuro mientras seguimos encerrándonos en una antigua condena. No podemos desear la paz mientras alimentamos cada día pensamientos que envenenan el corazón. Dios hace su parte, pero también nos invita a hacer nuestra pequeña parte. Sacar la herida a la luz, acercarnos a los sacramentos, aprender a perdonar poco a poco, dejar de contar nuestra vida como si fuera solamente una historia de pérdidas y comenzar a preguntar: Señor, ¿hacia qué vida quieres conducirme a través de esto? Esa pregunta es muy importante. No preguntamos para obligar a Dios a responder de inmediato. No preguntamos para convertir el sufrimiento en una fórmula. Preguntamos para que el corazón se abra. Cuando solo preguntamos por qué, muchas veces giramos alrededor del dolor. Cuando preguntamos: Señor, ¿hacia dónde quieres conducirme?, comenzamos a mirar hacia la esperanza. Esa pregunta no borra las lágrimas, pero les da una dirección. No borra el pasado, pero lo coloca dentro de una historia más grande, la historia de la salvación. Y esa historia todavía no ha terminado, si ustedes siguen respirando. Si siguen escuchando la palabra de Dios, si sienten que su corazón, aunque cansado, todavía desea creer, entonces la gracia sigue trabajando. No concluyan demasiado pronto cuando Dios todavía no ha terminado de escribir. No llamen destino a una cárcel si Dios todavía puede convertirla en el camino que lleva a José a su misión. No llamen fracaso a la cruz si el Padre resucitó a Cristo. No llamen inútiles a sus lágrimas si han sido puestas en las manos de aquel que sabe convertir el grano de trigo que muere en una cosecha. Tal vez lo más profundo que podemos aprender no es entenderlo todo, sino creer que somos amados en medio de todo. Amados cuando somos fuertes y amados también cuando somos débiles. Amados cuando rezamos con fervor y amados también cuando solo logramos permanecer en silencio. Amados cuando la vida se ve clara y amados también cuando el camino delante de nosotros sigue siendo borroso. Ese amor no depende de nuestra capacidad de comprender. Ese amor nace del corazón de Dios, que es más fiel que nuestro propio corazón. Por eso, queridos hermanos y hermanas, vuelvan a poner la historia de su vida en las manos de Dios. No para olvidarlo todo, sino para poder mirarlo con una luz nueva. No para negar lo que se ha perdido, sino para reconocer que incluso en la pérdida Dios puede sembrar una semilla.
no para decir que todo fue fácil, sino para confesar que todo. Cuando es entregado al Señor, puede ser introducido por Él en un camino de salvación. Y quizá algún día, cuando miren hacia atrás aquel tramo que parecía estar lleno solo de oscuridad, descubrirán que allí también estaban las huellas de Dios, silenciosas, fieles, muy cercanas, y que Él nunca los había abandonado. Queridos hermanos y hermanas, cuando una persona empieza a reconocer que Dios todavía puede hacer brotar vida de aquello que la hirió, ya no puede seguir viviendo exactamente igual. No porque todas las heridas hayan desaparecido, no porque todas las preguntas hayan recibido respuesta, no porque el pasado se haya vuelto ligero, como si nunca hubiera sucedido, sino porque dentro del corazón ha nacido una luz nueva. Esa luz nos dice en silencio: si Dios no se ha rendido con mi vida, yo tampoco debo rendirme conmigo mismo. La fe no es solo una idea hermosa para consolarnos cuando estamos tristes. La fe es un camino. Y cuando Dios toca una herida, no quiere solamente que nos sintamos un poco mejor por un momento. Quiere conducirnos hacia una nueva manera de vivir, una nueva manera de amar, una nueva manera de mirar, una nueva manera de volver. La verdadera sanación no consiste en quedarnos quietos esperando que el dolor emocional desaparezca. La verdadera sanación consiste en colaborar con la gracia cada día, mediante decisiones muy pequeñas, pero muy reales. Hay personas que dicen: quiero tener paz, pero al mismo tiempo siguen alimentando en su interior antiguas quejas. Hay personas que dicen: quiero que Dios sane mi familia, pero no aceptan decir una palabra más suave, no aceptan escuchar, no aceptan reconocer su parte de responsabilidad. Hay personas que dicen: quiero volver a Dios, pero desde hace mucho tiempo evitan el sacramento de la reconciliación porque tienen miedo de enfrentarse a la verdad. Hay personas que dicen: quiero tener una fe más fuerte, pero durante meses, durante años, ya no alimentan su alma con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, Dios es muy misericordioso, pero su misericordia no reemplaza nuestra libertad. El Señor puede abrir la puerta, pero nosotros debemos entrar. El Señor puede poner la luz, pero nosotros debemos abrir los ojos. El Señor puede conceder el perdón, pero nosotros debemos atrevernos a acercarnos a la misericordia. El Señor puede sembrar la paz, pero nosotros debemos dejar de regar el resentimiento. La gracia siempre da el primer paso, pero el amor pide una respuesta en el Evangelio según San Juan. Capítulo 5. Jesús encuentra a un hombre enfermo que llevaba mucho tiempo junto a la piscina de Betesda. El Señor le hace una pregunta que parece extraña: ¿quieres quedar sano? Jesús sabía que aquel hombre sufría. Jesús sabía que estaba impotente. Jesús sabía que los largos años lo habían desgastado. Pero aquella pregunta no era inútil. Tocaba el lugar más profundo de la libertad humana. Porque hay personas que se han acostumbrado tanto a su dolor que tienen miedo de salir de él. Hay personas que han vivido tanto tiempo en el papel de víctimas que ya no saben quiénes serían si fueran sanadas. Hay personas que dicen con los labios que quieren paz, pero el corazón sigue aferrado al resentimiento, porque el resentimiento les da la sensación de tener todavía razón. El Señor también nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿quieres ser sanado? No solo quieres que los demás cambien, no solo quieres que el pasado desaparezca, no solo quieres que Dios haga exactamente lo que tú piensas. ¿De verdad quieres dejar que el Padre toque también esos rincones oscuros que has mantenido escondidos? ¿Quieres abandonar aquella vieja manera de vivir que te ha dejado sin fuerza? ¿Quieres dejar de castigarte a ti mismo? ¿Quieres salir del sepulcro de la culpa para empezar a caminar en la luz de la misericordia? Esa respuesta no está solamente en los labios, está en actos muy concretos. Puede ser dejar el teléfono unos minutos para rezar de verdad. Puede ser abrir la Biblia, leer un pasaje del Evangelio y preguntar: ¿qué me está diciendo el Señor a través de esta palabra? Puede ser participar en la Santa Misa no como una costumbre,
sino como alguien hambriento que viene a recibir alimento. Puede ser arrodillarse ante el confesionario después de mucho tiempo de alejamiento y decirle al Señor todo aquello que ya no se quiere esconder. Puede ser enviar un mensaje de reconciliación. Puede ser decidir no volver a contar el error de otra persona solo para alimentar la propia ira. Recuerdo a un hombre de mediana edad que vino a verme después de muchos años de sequedad interior. No era una persona contraria a la fe. Todavía creía en Dios. Todavía llevaba a su familia a misa en algunas ocasiones importantes. Todavía conservaba algunas costumbres religiosas de su infancia. Pero su corazón estaba seco, como una tierra que llevaba mucho tiempo sin lluvia. Había fracasado en el trabajo. Sus hijos estaban distantes y entre él y su esposa las conversaciones se habían convertido en frases cortas y frías. Me dijo: Padre, no sé en qué momento me equivoqué. Solo sé que ya no siento alegría al volver a casa y tampoco siento nada cuando entro en la iglesia. No le aconsejé hacer algo grande. Solo lo invité a realizar 3 cosas pequeñas. Cada noche, antes de dormir, rezar despacio un Padre Nuestro y detenerse en la frase: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cada semana participar en una Santa Misa con la intención de pedir al Señor la sanación de su familia. Y durante un mes, buscar un día para confesarse sinceramente, no como quien lee una lista de faltas, sino como un hijo que vuelve a la casa del Padre. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego asintió. Varios meses después volvió. Su rostro no era el de alguien que ya había resuelto todo. Su familia todavía tenía grietas. Su trabajo aún no estaba completamente estable. Sus hijos todavía no eran tan cercanos como él deseaba, pero sus ojos eran distintos. Me dijo: Padre, no he recuperado todo, pero siento que estoy menos duro. Empecé a pedir perdón a mi esposa, aunque fuera con pocas palabras. Fui a confesarme, por primera vez después de muchos años. Lloré sin sentir vergüenza. No sé qué hará Dios después, pero sé que ya no quiero vivir lejos de Él. Eso es una verdadera sanación. No siempre es un milagro ruidoso. Muchas veces es un corazón que se vuelve un poco menos duro. Una disculpa pronunciada después de años de silencio. Un padre que aprende a abrazar a su hijo en lugar de solo corregirlo. Una esposa que deja de repetir la herida en cada discusión. Un hijo que se atreve a llamar a casa. Un alma que, después de muchos años de evasión, se arrodilla y cree que todavía puede ser perdonada. Esas cosas parecen pequeñas ante el mundo, pero son muy grandes ante Dios. El sacramento de la reconciliación es un don inmenso para este camino. Hay personas que piensan que confesarse es solamente decir las cosas que hicieron mal. No, es mucho más profundo. Es volver a la misericordia. El pecado nos aleja de Dios, pero la culpa puede mantenernos lejos de Dios durante más tiempo que el mismo pecado. Muchas personas ya han sido perdonadas por Dios, pero aún no se atreven a perdonarse a sí mismas. Muchas personas ya han escuchado la absolución, pero siguen viviendo como si la condena permaneciera intacta. Dejemos que el sacramento de la reconciliación no solo lave el pecado, sino que vuelva a abrir en nosotros la capacidad de creer que seguimos siendo hijos. La Eucaristía es también el lugar donde los cansados son alimentados cuando vamos a la Santa Misa. No vamos porque seamos perfectos, vamos porque tenemos hambre, vamos porque somos débiles, vamos porque no podemos salvarnos a nosotros mismos cada vez que miramos el cuerpo del Señor. Recordamos que Cristo se entregó por personas imperfectas, personas que olvidan fácilmente, que caen fácilmente, que se asustan fácilmente, que se esconden fácilmente. Él no espera a que estemos completamente sanos para amarnos. Es su amor el que nos sana. Y después, la sanación debe entrar en nuestras relaciones. Hay personas que rezan mucho, pero siguen diciendo palabras que hieren a sus seres queridos. Hay personas que rezan con regularidad, pero no quieren abandonar el orgullo dentro de la familia. Hay personas que piden paz al Señor, pero siembran tensión con silencios fríos.
con miradas de desprecio, con frases que vuelven una y otra vez sobre errores antiguos. Dios no quiere una piedad que se quede solo dentro de la iglesia y no llegue a la mesa, a la sala, a la cocina, al lugar de trabajo y a las conversaciones de cada día. Perdonar es un camino difícil. No debemos hablar del perdón de manera demasiado fácil, porque hay heridas muy profundas. Perdonar no significa decir que lo malo estuvo bien. Perdonar no significa permitir que otra persona siga haciéndonos daño. Perdonar tampoco significa siempre que toda relación deba volver a ser como antes. Perdonar, en primer lugar, es pedirle a Dios que libere nuestro corazón del poder del resentimiento, para que la herida ya no gobierne toda nuestra vida. A veces el perdón empieza con una oración muy pobre. Señor, todavía no puedo perdonar, pero quiero querer perdonar. Comienza tú en mí. La vida comunitaria también es importante. La persona herida suele querer encerrarse. Pensamos que nadie nos comprende. Tememos ser juzgados. Estamos cansados de consejos. Pero si nos cerramos durante demasiado tiempo, la herida puede convertirse en la única voz dentro del corazón. La iglesia no es una comunidad de personas perfectas. La iglesia es la familia de los que han recibido misericordia y están aprendiendo a tener misericordia unos de otros. Un pequeño grupo de oración, un amigo creyente, un sacerdote que acompaña. Una comunidad que sabe escuchar pueden convertirse en la camilla silenciosa que nos acerca más al Señor, como aquellos hombres que llevaron al paralítico hasta Jesús en el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, no esperen a que el corazón sea fuerte para comenzar. Empiecen cuando el corazón todavía esté débil. No esperen a que todo esté ordenado para rezar. Recen en medio del desorden. No esperen a sentirse dignos para acercarse a Dios. Precisamente cuando nos descubrimos pobres, necesitamos acercarnos más a Él. No esperen a que la otra persona cambie para vivir ustedes de otra manera. Dejen que Dios cambie primero la parte que les corresponde. Un pequeño paso hecho en la gracia puede abrir un gran camino. Puede ser confesarse después de muchos años de retrasarlo. Puede ser participar en la Santa Misa con la intención de colocar una herida sobre el altar. Puede ser permanecer 10 minutos en silencio delante de la Eucaristía. Puede ser leer un pasaje del Evangelio cada mañana. Puede ser pedir perdón a alguien. Puede ser dejar de decir una frase hiriente. Puede ser buscar a una persona prudente para pedir acompañamiento. Puede ser decirle cada noche al Señor una frase sencilla. Enséñame a mirar este acontecimiento con tus ojos. Cuando hacemos esas cosas pequeñas, no las hacemos para comprar el amor de Dios. Ese amor ya nos ha sido dado antes. Las hacemos para abrir el corazón y permitir que ese amor entre más profundamente. Las hacemos no porque ya estemos sanos, sino porque queremos ser sanados. Las hacemos no porque lo entendamos todo, sino porque confiamos en aquel que nos conduce y comprende más que nosotros. Y poco a poco, la vida empieza a cambiar de dirección. No todo cambia inmediatamente por fuera, pero dentro de nosotros aparece una suavidad nueva, una luz nueva, una libertad nueva. Llegará un momento en que comprendamos que sanar no es solo que Dios quite el dolor, sino que Dios nos enseñe a amar de otra manera después del dolor. Juzgamos menos porque hemos conocido nuestra propia debilidad. Somos menos orgullosos porque alguna vez necesitamos ser levantados. Somos menos duros porque hemos sido perdonados. Aprendemos a escuchar mejor a los demás porque hubo noches en que nadie nos escuchó. Aprendemos a valorar una palabra de paz porque atravesamos muchos días de inquietud. Así, una herida puesta en las manos de Dios ya no es solamente una señal de ruptura, sino que puede convertirse en el lugar por donde su misericordia pasa para tocar a otros. Y desde aquí, el camino ya no consiste solamente en preguntarnos por qué suceden las cosas. El camino empieza a convertirse en una respuesta. ¿Cómo voy a vivir con lo poco o mucho que Dios me ha permitido comprender? Si Dios ha sido paciente conmigo,
yo también quiero aprender a ser paciente con los demás. Si Dios me ha perdonado, quiero aprender a soltar poco a poco el resentimiento. Si Dios no me abandonó cuando yo estaba en oscuridad, también quiero pedirle la gracia de no abandonar a quienes están en oscuridad a mi lado. Entonces, el sufrimiento ya no nos encierra dentro de nosotros mismos, sino que Dios lo abre y lo convierte en un camino de amor. Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos recorrido en el corazón, quizá lo más precioso no sea encontrar una respuesta completa para cada acontecimiento, sino descubrir que Dios todavía nos sostiene. Hay preguntas que necesitan tiempo. Hay heridas que necesitan ser tocadas muchas veces en la oración. Hay pérdidas que solo con el paso de los años nos permiten comprender un poco lo que Dios estuvo haciendo en silencio, en medio de la oscuridad, pero aun cuando todavía no entendemos. Podemos seguir creyendo, y esa pequeña fe es la primera lámpara en el camino de regreso a la paz. La vida de fe no es un camino sin lágrimas. La Virgen María permaneció al pie de la cruz, no porque comprendiera todo con la inteligencia humana, sino porque creyó en Dios incluso cuando su corazón era atravesado. María no huyó del sufrimiento, permaneció allí, silenciosa, fiel, confiada. Tal vez muchas veces nosotros también solo podamos permanecer como ella, sin poder decir mucho, sin poder comprender mucho, pero sin alejarnos del Señor. Y lo admirable es que precisamente allí donde creemos ser más débiles, Dios puede colocar una fuerza muy silenciosa. No tengan miedo si el corazón todavía duele. No tengan miedo si hay días en que la fe parece apenas un suspiro. No tengan miedo si al rezar solo pueden pronunciar una frase muy breve. Dios no desprecia los comienzos pequeños. Él conoce todo lo que nuestro corazón ha atravesado. Él conoce las noches en que no pudimos dormir. Él conoce las veces en que sonreímos haciendo un esfuerzo. Él conoce incluso los suspiros que nadie escuchó. Y si Él lo conoce todo, entonces ninguna de nuestras lágrimas cae en el olvido. Un día, quizá no de inmediato, miraremos hacia atrás y veremos que Dios no estuvo ausente, estuvo presente en aquella persona que nos sostuvo en silencio, estuvo presente en una palabra de la Escritura que llegó en el momento justo, estuvo presente en una misa a la que asistimos con el alma seca, estuvo presente en aquella vez en que nos atrevimos a confesarnos, a perdonar, a pedir perdón, a comenzar de nuevo. Estuvo presente también en esos caminos silenciosos donde pensábamos que nada ocurría, pero en realidad la gracia estaba trabajando muy hondo. Por eso, sigamos caminando. Caminemos no porque todo esté claro, sino porque el Señor es digno de confianza. Caminemos no porque el corazón ya no tenga miedo, sino porque la mano de Dios es más grande que nuestro miedo. Caminemos no porque el pasado haya desaparecido, sino porque ese pasado ya no tiene derecho a decidir todo nuestro futuro. En Cristo resucitado, ninguna ruptura tiene la última palabra. Ninguna noche es capaz de apagar la misericordia. Ninguna herida, si es puesta en las manos de Dios, queda sin posibilidad de convertirse en el lugar donde Él siembra una vida nueva. Pongamos ahora todo a los pies del Señor. Pongamos lo que hemos comprendido y lo que todavía no comprendemos. Pongamos a quienes nos hicieron daño y también a quienes nosotros herimos. Pongamos la familia, la salud, la edad, la memoria, el futuro, las puertas que se cerraron y los caminos que aún no se han abierto. Pongamos nuestro propio corazón cansado en el corazón manso de Jesús, para que Él lo sane a su manera, en su tiempo, con un amor que nunca se rinde. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, vengo a ti tal como soy, no escondo mi debilidad, no finjo haber entendido todas las cosas. Pongo delante de ti mis heridas, mis preguntas, mis pérdidas, mis errores y los miedos que he llevado durante demasiado tiempo dentro del alma. Entra, Señor, en mi memoria. Toca los lugares donde todavía me duele. Sana las condenas silenciosas que yo mismo me he repetido. Concédeme creer que no soy mi fracaso, no soy mi herida, no soy mi pasado, sino un hijo amado, una hija amada, redimida por tu amor. Señor,
Concédeme la gracia de volver a ti en la oración, en el sacramento de la reconciliación, en la Eucaristía y en la vida de la Iglesia. Enséñame a perdonar poco a poco. Enséñame a vivir con más mansedumbre en mi familia, con más humildad en mis relaciones, con más fidelidad en mis responsabilidades y con más esperanza en los días que todavía permanecen oscuros. Dame paz, Señor, en lo profundo del corazón, no una paz porque todo sea fácil, sino porque sé que tú estás conmigo. Concédeme que un día, al mirar hacia atrás, pueda decirte: Señor, no lo entendí todo, pero reconozco que nunca me abandonaste. Recibe mi vida, sana mi vida, guía mi vida y haz que aquello que un día me hirió se convierta en un lugar donde tu amor pueda manifestarse. Amén.